Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Latinos in Success en español. En este caso tengo mi invitada especial a Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto tenerte acá. Bueno, con Miri trabajamos en un montón de cosas juntas y también lo importante es que Miri es parte de la comunidad, así que me encanta entrevistar personas que forman parte de Latinos in Success y que forman también parte de otras iniciativas, así que gracias Miri por tu tiempo. El día de hoy vamos a tocar un tema que para mí es súper importante y que ya viene, creo que desde Customer Success se creó, es un tema que viene en boga, que es cómo medimos, primero, qué métricas usamos y cómo medimos el valor, ¿no? Que creo que para todos los que estamos metidos en Customer Success y que tenemos un montón de clientes, siempre nuestra duda y principal objetivo es mostrar. Pero antes de meternos de lleno al capítulo de hoy, Miri, ¿nos puedes contar un poquitito más de vos, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, primero más que nada, muchas gracias por haberme invitado. Y ya, como tú ya dijiste, yo formo parte de Latinos in Success hace bastante rato ya y estoy muy contenta de formar parte de esa comunidad porque siempre ayuda de mucha comunicación, información muy importante y creando como un espacio donde podemos preguntar cosas, podemos ayudarnos entre nosotros. Yo soy Miriam. Vivo hace mucho tiempo ya en Chile, trabajo muchos años en Customer Success, ¿ya? Y formé un Customer Success departamento desde cero, que me apasionó mucho, y de ahí ya nunca más fui de ese lado, ¿ya? En este momento estoy trabajando como freelance, ¿ya? Pero también estoy viendo mi próxima oportunidad donde puedo trabajar fijamente en una empresa, ¿ya? Y ya contigo ya trabajamos en hartas cosas, ¿ya? Bastante tiempo. Y este año también tuvimos la suerte de conocernos en persona. Eso fue súper entretenido. Y también esa temática que tenemos hoy día también me apasiona mucho, ¿ya? Así que es súper importante de dar un paso más allá de las métricas antiguas, digamos, ¿ya? Y realmente viendo cuál es el valor y el valor percibido del cliente, ¿cierto? Sí, sí. Y siempre en estos capítulos les contamos a la gente cómo surgió el tema que vamos a charlar. Y es lo que vos dijiste, Miri. Creo que antes de conocernos en persona, cuando teníamos nuestras charlas, también cuando nos conocimos en persona, Sí. Siempre surgía el mismo tema, ¿no? Claro. Qué métricas estamos traqueando, qué equipos, como vos bien dijiste, vos tenés la experiencia de formar un departamento de Customer Success desde cero, entonces el tema de las métricas siempre es como un parte de ese proceso, pero también ahora está un poco en ese proceso de cambio de Customer Success el tema del value, ¿no? Y el value... Claro. Creo que con todas las personas que venimos charlando es un tema, ¿no? Sí. Es una complejidad, sea positiva o negativa. Pero bueno, antes de meternos un poco en el value, contame un poco cómo empezaste a traquear esas métricas, ¿no? Y cuáles son esas métricas que vos dijiste antiguas, ¿no? Sí. Bueno, obviamente yo creo que todos los departamentos de Customer Success hoy en día y estamos viendo las métricas del uso del producto, obviamente, ¿ya? Los logins, ¿ya? En cuál versión están, ¿ya? Y obviamente también el NPS, el CSAT, ¿ya? Y con esto formamos como más o menos un dashboard que antiguamente se traqueaba. Y a lo mejor también algunos goals internamente fueron como dedicados a esto. Y digamos, un cliente estaba totalmente verde en ese tipo de dashboard, pero pasó lo que ha pasado a muchos, igual. Y ahí durante las conversaciones de renewal, dijo que ya este año no vamos a renovar el contrato. Yeah. Pero si uno miraba a esas métricas,
ya, incluso al NPS, ¿ya? Eso no reflejaba lo que hemos visto ahí, ni los casos, ¿ya? Era un monto normal. Yo siempre digo que sin casos abiertos eso no está bien y si son demasiados, ¿ya? Como hay que tener una cantidad entre medio, Sí. ¿ya? Pero aún así ese cliente se ha ido, ¿ya? Entonces, si uno se pregunta, esos eran como goles que teníamos nosotros internamente, Claro. ¿ya? Pero eso no mostraba bien si la empresa realmente ha llegado a sus mismos objetivos, ¿ya? Sí. O si han recibido el valor, ¿ya? Que ellos pensaban que van a recibir usando nuestra solución, ¿cierto? Sí, sí. Y me sonrío porque esa situación que vos mencionás de que tenías el NPS, tenías el CSAT y el cliente se va, yo creo que lo escuchamos en un montón de conversaciones por todos lados. Y esto de que vos decís es muy cierto, capaz uno se preocupa mucho para qué representa ese NPS o ese CSAT o ese Health Score, como lo queremos llamar, dentro de la organización, pero no medimos bien si realmente le muestra el valor al cliente, ¿no? Siempre... Claro. Yo siempre digo que estamos mirando con los anteojos incorrectos, ¿no? Estamos mirando con los anteojos nuestros y no con los anteojos del cliente. Y ahora hay una discusión muy grande sobre si ese NPS y el CSAT es suficiente. Yo creo que es una parte que hay que tener, claro. Pero no es suficiente. Hay que tener como todos los partes del puzzle. ¿Ya? Para tener como la visión, como dices tú, con los anteojos completos. Sí. ¿Ya? Si no, vimos como una parte, pero la otra parte la dejamos al lado. Sí. ¿Ya? Y entonces no digo que todas las métricas antiguas no son necesarios. Sí son necesarios. Pero, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Si revisamos login data, ¿ya? Si un cliente vive en una parte donde hay vacaciones largas en el verano, entonces de un día al otro, quizás el login te va a mostrar algo rojo, pero es algo totalmente normal, ¿ya? O digamos, el login muestra que se hace el login todos los días, ¿ya? Y quizás están en la versión nueva de la solución, pero aún así no están contentos. ¿Y por qué están usando la solución? Porque es la solución que tienen a mano y tienen que trabajar, pero eso no significa que están 100% contentos al mismo tiempo. Claro. Y lo del CSAT o del NPS es muy emocional. ¿Ya? Entonces ahí también a veces no refleja el momento, el negativo o positivo. ¿Ya? Así, eso, uno puede usar todo eso, pero tenemos que agregar algo más. Sí. ¿Ya? Y eso es el famoso value y también los objetivos que tienen los clientes, Claro. que quieren llegar a esto. ¿Ya? Y lo del NPS, que también mencionás, que para mí, no sé si te pasó, bueno, vos tenés mucha experiencia también trabajando con clientes europeos, pero me ha pasado también en la experiencia de trabajar con clientes latinos, ¿no? Que es otra cultura. El NPS tiene ese tinte, ¿no? Emocional, que es difícil de medir. Y quería volver un poco a ese cliente que creo que a todos nos ha pasado, ese cliente que capaz NPS, CSAT, les daba bien, el Health Score daba bien, pero se fue. ¿Qué pensás cuál fue como la retrospectiva del lado del equipo de qué sucedió, ¿no? O un ejemplo, por ejemplo. Sí, claro, si eso pasa, por ejemplo, con un cliente que tú ya, o uno ya tiene muchos años, que uno no se actualizó con ellos, ¿cuáles son sus metas y dificultades hoy en día? Claro. ¿Ya? Y cómo lo podemos solucionar en conjunto. Y eso es también porque con clientes más antiguos uno tiene diferentes conversaciones que con alguien que quizás es nuevo. Sí, es nuevo, es verdad. Y hay muchas aristas también en lo que mencionabas también,
que siempre lo hablamos cuando te cambia el stakeholder o cuando tu principal champion se va. Creo que lo hablamos en todas las conversaciones. Eso también impacta, obviamente, en cuál es el uso también de la plataforma o del servicio. Sí. Metiéndonos un poco en el tema de hoy de value, vos dijiste algo muy interesante, que es relacionar un poco los objetivos del cliente, ¿no? Y empezar a pasar ese anteojo de mirarnos nuestro ombligo a pasar a ver lo que realmente necesita el cliente. ¿Cómo sentís que es esa experiencia y cómo ves el mercado en esa situación? Yo creo que hoy en día todos deberían focusarse en esto, para dar como un servicio completo. Pero hay mucha teoría afuera que uno puede leer por todos lados, todos los expertos hablan, pero la práctica, como siempre, es un poco más difícil de aplicar. Sí. Entonces, lo que yo hice en la última empresa donde yo trabajé, al final era como un stakeholder mapping, porque no es solamente un goal que uno tiene o un objetivo, porque el admin va a tener un diferente objetivo y va a percibir el value diferente que, por ejemplo, un CFO de la empresa. Entonces, para mí era como algo muy útil hacer como un stakeholder mapping. Como quién trabaja con quién, de los dos lados, y cuáles objetivos tienen ellos en común. Y quién trabaja de nuestra empresa para entregar ese value. Viene la segunda parte. ¿Dónde vive esto? Y eso es un poco más difícil. Es muy lindo, los logins, la versión, los casos, casi todo eso está dentro de nuestro CRM, ¿cierto? Uno puede tener eso en un dashboard, uno puede presentar eso al cliente o internamente, pero esos values son como métricas que uno, solamente el cliente, donde nosotros no tenemos acceso. Claro. Entonces, nosotros tenemos que confiar plenamente en percibir la información necesaria del cliente. Sí. Y eso es todavía un trabajo bastante manual. Sí, sí. Y coincido con lo que vos decís de que obviamente en la teoría, como lo estamos hablando ahora y lo hablamos siempre, el tema del value es obviamente lo más importante, ¿no? Y nosotros como Customer Success tenemos que empezar a poner value sobre la mesa, hablar de revenue, ¿no? Pero en la práctica es difícil. Se lo hemos preguntado a varias personas también para entender cómo otras personas lo hacen, ¿no? Vos lo dijiste al principio, la magia de trabajar en comunidad es eso, ¿no? Es consultar, aportar. Pero creo que todos coincidíamos que nos cuesta mucho pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Claro. Y todas esas nuevas métricas de time to value, customer value, mismo el ROI, ¿no? Son siempre métricas, obviamente que dependen del producto, dependen del servicio, dependen, que está buenísimo lo que vos mencionaste del stakeholder que está usando tu producto, ¿no? Claro. Pero todas esas capas de dificultad hacen que creo que el camino hacia el valor sea más dificultoso, ¿no? Hoy en día, porque también hay... Sobre todo cuando uno tiene conversaciones más enseguidas, hoy hay un montón de tools, donde te pueden ayudar en revisar ese llamado, esa conversación, sobre todo cuando uno no estuvo ahí, porque a veces quizás un product manager tiene una conversación, pero es muy útil para ti. O
quizás entre CFO o CTO y otro CTO, una conversación que también es muy importante, pero el contenido y la inteligencia artificial puede ayudar bastante en ayudar si hay valor percibido. Si están contentos, si perciben que ya están más cerca de sus propios goles, y cuál es el roadmap que vamos a tener en conjunto para los próximos 6 meses. Sí. Y algo muy interesante que aparte de esto que vos estás mencionando y algo que lo hemos hablado, que a veces nos olvidamos, ¿no? de cuando hablamos de value, compartir esta información con el cliente, ¿no? A veces es como algo que lo planeamos nosotros internamente, pero nos cuesta el ida y vuelta con el cliente. Pero sin duda, y un poco para ir cerrando, que estas conversaciones de las métricas, yo creo que con todas las personas que siempre charlamos, podríamos estar hablando un montón, ¿no? Horas. Sí. Miri, si vos tendrías que darle un consejo o basado en tu experiencia a alguien que está recién arrancando en el mundo de Customer Success o capaz está arrancando en una posición de liderazgo o tiene que crear el departamento de cero, como vos supiste en algún momento hacerlo, ¿qué tips le darías, ¿no? En base a esto de las métricas? Teniendo esas conversaciones desde el primer día con el cliente. Siempre quizás tener como un frame, esos son nuestros metas que tenemos en común para los próximos 3 o 6 meses. Y bien, quizás un admin más enseguida, del CFO, quizás cada 3 meses, pero siempre teniendo el ojo encima de su outcome. Pero teniendo esas conversaciones desde el primer día. Porque así uno puede tener y poner en conjunto los goles, y cómo lo vamos a llegar a esto. Sí. Y obviamente quedarse con las métricas antiguas, pero reforzar. ¿No? Absolutamente. Eso no es un consejo de dejar todo eso al lado, es que vamos a complementar esto, las métricas antiguas, la vamos a aumentar un poquito más, y eso es ese value. Y todo eso yo creo que da como más una visión 360 al... Sí, es más, depende obviamente, no sacar una receta de un libro, ¿no? Entender cómo es la relación con tu cliente, cuál es tu producto, cuál es tu servicio, cuáles son las métricas que uno puede generar del propio uso de esa, porque son métricas de uso propias del producto y del servicio, y obviamente, como vos decís, mantener el NPS, el CSAT, y también trabajar en conjunto para ver cómo seguimos avanzando con value, ROI, chequearlo con otras áreas, ¿no? Claro. Y vos dijiste también dónde vive esa información. Creo, hoy en día yo creo que sí, poco más fácil porque la inteligencia artificial te puede ayudar como en sacar esa información y hacer un upload, por ejemplo, en un spreadsheet. Pero así tenemos quizás 2 bases, no 30. Pero eso uno tiene que hacer buen uso de todas las herramientas que la inteligencia artificial hoy en día ofrece. Nos hace un poco más fácil la vida en sacar esa información que no es tan tangible y lo hace tangible. No sé, por ejemplo, tú vas a una reunión con varias personas del cliente y hay tantas herramientas que te ayudan a escuchar si realmente están contentos. En la forma como hablan, las palabras que usan. Eso antes no estaba. Pero eso ya hoy en día nos puede ayudar bastante
¿ya? Y poner eso después en un spreadsheet. Creo que Claro. para buscar más ese valor. Sí. Me encantó la conversación, Miri, gracias por tu tiempo. ¿Algún último tip o consejo o experiencia que nos quieras compartir sobre esto de las métricas? Ya hablamos un montón y capaz estaría bueno repetir la conversación un poco, capaz en un año. A ver si algo cambió. Yo creo que importante es que nunca paramos de aprender, ¿ya? Que nunca paramos de preguntar cómo otra gente lo hace hoy en día, ¿ya? Para tener más consejos, para tener más ejemplos en algún momento, ¿ya? Pero de ese error uno ya aprende y sigue adelante. Sí, totalmente. Y eso es lo que hacemos mucho en la comunidad, ¿no? En Latinos in Success, tener esos espacios para poder preguntar y aprender del uno al otro. Sí. Gracias, Miri, de vuelta por tu tiempo. Un gusto tenerte acá en este episodio. Y para todos los que nos miran, gracias por siempre estar ahí del otro lado. Y vienen muchos episodios más, así que gracias.